Audiolibros Yourbook presenta El fin del mundo y los misterios de la vida futura. Un libro de Charles Armenjon. Narración a cargo de Sofía. Cuarta conferencia. El lugar de la inmortalidad o el estado de los cuerpos gloriosos después de la resurrección. Et dixit qui se debat in trono, ex novo facio omnia. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. El cielo visible y la tierra que nosotros habitamos no son más que un lugar de paso. Una tienda de campana levantada para un día. La preparación, el bosquejo tosco de un mundo mejor. El mundo presente es como una obra donde todo se está haciendo y se encuentra en curso de trabajo. Los materiales se descomponen y recomponen para adoptar formas nuevas. Corren, se buscan mutuamente. Todos los seres gimen y sufren dolores de parto. Amis creatura ingemisi te parturitus caduc. Toda la creación, hasta este momento, gime y sufre dolores de parto. Suspiran por el día en el que, libres de la servidumbre y de la corrupción, entrarán en la gloria y en la libertad de los hijos de Dios, donde el Creador los renovará en un orden más perfecto y más armonioso. Por esto habrá un fin del mundo, en el verdadero sentido de esta palabra. Al transformar el cielo y la tierra, este fin hará del universo el lugar de la inmortalidad. Una de las eminencias de la ciencia contemporánea ha dicho esta frase sublime: la tierra, con sus constantes giros, busca sin duda su lugar de reposo. Leibniz ya dijo, el mundo será destruido y reconstruido en el tiempo que requiera el gobierno de los espíritus. Un escritor de la escuela protestante decía también, es probable que esta rica variedad busque la unidad, que las criaturas vayan reuniéndose en un conjunto de bien y belleza, que las flores de todo el mundo se junten en un mismo jardín. Hay unas palabras de nuestro Señor que nos indican la solidez de esta esperanza. El Señor nos dice, los cielos y la tierra pasarán, las fuerzas del cielo se tambalearán y las estrellas caerán. El salmista ya había dicho, Señor, tú creaste la tierra al principio y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Ellos envejecerán y tú los cambiarás de forma como un vestido. Sé cuál será el estado de la creación y de todos los seres cuando definitivamente se rompan sus viejas cadenas y accedan al reposo y a la vida total y plena. La tierra seguirá girando sobre su eje. Los astros, dotados de una rapidez vertiginosa, girarán como ahora alrededor de su centro de gravedad. ¿Continuarán las estrellas proyectando al espacio nada más que un fulgor tenue y frío? Estas son cuestiones graves y misteriosas que la razón humana seguirá buscando resolver en vano si no se deja ayudar por la luz de la revelación. Nadie, sin embargo, dejará de constatar que el estudio sobre el lugar de la inmortalidad y la habitación del hombre en los siglos venideros es un estudio incomparablemente más serio y digno de nuestra atención que esos estudios de poco alcance, por los que los hombres se apasionan y cuyo único objeto es robarle a la naturaleza cambiante y efímera de aquí abajo alguno de sus vanos y estériles secretos. Los hombres que no comparten nuestras esperanzas y sin embargo admiten la inmortalidad y la vida futura, tales como los racionalistas y los panteístas, no saben cómo definir el estado de las almas, más allá de la muerte. Se las representan como unas figuras vanas y sin consistencia, errantes por los espacios vaporosos e infinitos, sin lugar de estancia concreto y determinado, parecidas a sombras desprovistas de su conciencia y personalidad, diluidas en ese ser que se llama el gran todo, como los ríos que desaparecen absorbidos por las profundidades del océano. Inmortalidad fantástica e imaginaria, que no es otra cosa que la imagen fría de la noche perpetua, el sueño sombrío de la fatalidad de la nada. Las sagradas escrituras desmienten todas estas fábulas y todas estas vanas hipótesis. Ellas nos enseñan que en el momento de la segunda venida de Cristo, la tierra en la que vivimos y el cielo que nos alumbra serán el teatro de dos cambios en sentido inverso. El primero será la destrucción completa del orden físico actual. San Pedro dice, el día del Señor vendrá como un ladrón, en ese día los cielos se desharán con gran estrépito, los elementos se disolverán por el calor, la tierra y todo lo que hay en su superficie será abrasado por el fuego. Así este mundo visible, anegado una vez por las aguas del diluvio, está destinado a perecer de nuevo en un incendio. La misma causa que provocó el diluvio acarreará el cataclismo final. La tierra será destruida, porque los pecados de los hombres la han mancillado. Los elementos serán enteramente disueltos, porque sin quererlo, han estado sujetos a la vanidad. Los cielos se replegarán a una velocidad de vértigo, porque tampoco ellos, según la palabra de Job, son puros en la presencia del Señor. Pero el segundo cambio, la restauración total de la creación, tendrá lugar tan pronto como se consuma la ruina del universo. Este templo radiante y predestinado que el Señor va a construir como la más brillante manifestación de su gloria, no será oscurecido y profanado ni un solo instante por la presencia de los réprobos. Eso solo sucederá cuando los condenados hayan sido tragados por las profundidades de la tierra y se hayan cumplido las palabras infernum et mors misi sunt in stagnum ignis. El infierno y la muerte fueron arrojados al lago de fuego, y los seres materiales hayan sido liberados. Entonces Dios llevará a cabo su gran renovación. San Agustín dice, cuando se termine el juicio, cesarán de existir el cielo y la tierra. Y San Pedro, en la segunda epístola, capítulo 3,13, esperamos nuevos cielos y tierra nueva, donde habitará la justicia, según las promesas que se nos han hecho. Entonces, el mecanismo del universo estará sometido a otras leyes, el sol y los astros no recorrerán más sus órbitas, los cielos y la tierra permanecerán fijos, en reposo. En vano protesta la falsa ciencia contra las afirmaciones de los libros sagrados y sostiene que repugnan a las leyes de la materia y a los principios constitutivos de los elementos. Pero ¿quién nos dice que el movimiento es una propiedad esencial de los elementos y de la materia? Los elementos y la materia, creados para el hombre, no son más que sus servidores y auxiliares. El Creador
Creador ha querido que fueran apropiados a nuestra condición y a nuestro modo de vivir. Ahora que somos viajeros y que vivimos en el camino, la materia está sometida a la alteración y al cambio, pero cuando el hombre entre en lo perpetuo y lo absoluto, los elementos serán puestos en armonía con la nueva vida que va a recibir. Ya no habrá tiempo, que a tempus non erit amplius, ya no existirán los años y los días. Dice Isaías, el sol ya no se pondrá más y la luna ya no tendrá menguantes. El firmamento cesará en sus revoluciones y todo quedará estable, cuando el Señor sea para nosotros luz eterna y dé por terminados los días de duelo y de desolación. Así que la creación no perecerá, el templo de la inmortalidad no será un lugar etéreo e incorpóreo, como algunos imaginan y profesan, será una estancia material, una ciudad. San Anselmo describe esta tierra nueva diciendo, esta tierra que sostuvo y nutrió el cuerpo santo del Señor, será un paraíso, porque fue regada con sangre de mártires, estará eternamente adornada de flores olorosas, de violetas y de rosas inmarchitables. Y Guillermo de París, después de haber afirmado que los animales, los vegetales y hasta las sustancias minerales arderán y serán destruidos por el fuego, añade, un gran número de sabios cristianos estiman que la tierra, después de la resurrección, será adornada de nuevas especies siempre verdes, de flores que no se marchitan, que siempre reinará una primavera y una amenidad perpetuos como en el paraíso, donde estuvieron nuestros padres. Las siguientes palabras del salmista parecen acomodarse al pensamiento de estos doctores. Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. En cuanto al orden, las dimensiones y la estructura del templo de la inmortalidad, San Juan dibuja un bosquejo en el Apocalipsis, capítulo 21. En verdad, para describir estas realidades tan trascendentales y que sobrepasan todas las concepciones de nuestro espíritu, se ve forzado a recurrir a imágenes enigmáticas, a términos misteriosos y oscuros. Para resaltar la perfección y la armonía de esta gloriosa ciudad, nos dice que está construida de piedras pulidas, perfectamente talladas. Para describirnos su riqueza y esplendor, nos dice que la ciudad tiene una muralla grande y alta, que tiene 12 puertas y 12 ángeles, uno para cada puerta, que la ciudad está edificada en cuadro y que es tan ancha como larga. El ángel que hablaba conmigo midió la muralla, y su longitud era de 144 codos. Esta muralla estaba construida de jaspe, y la ciudad de un oro muy puro, semejante al cristal claro. Los asientos de la muralla de la ciudad estaban adornados de todo tipo de piedras preciosas, jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, sardónica, topacio, jacinto. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, como de cristal transparente. Todas estas imágenes y expresiones deben tomarse en sentido figurado e interpretarse alegóricamente. Pero hay ciertas pinceladas que recordar y que muestran que la estancia de los elegidos glorificados no tendrá ninguna analogía con los lugares que nosotros habitamos aquí abajo. San Juan nos dice en el mismo capítulo que en esa ciudad no habrá templo, porque el Señor Dios omnipotente y el Cordero serán su templo. Ya no habrá más sol ni luna, porque la claridad de Dios la iluminará y el Cordero inmolado será su lámpara. Se puede concluir por analogía y por inducción que no habrá tribunales, porque no habrá crímenes, que no habrá soldados, porque ya no habrá ni guerras ni discordias. Ya no habrá más tiranos ni déspotas, porque el Señor será la fuerza y el adorno de los habitantes de esta ciudad y les hará reinar eternamente. Cuniam Dominus illuminavit illos, et regnabunt in saecula saeculorum, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El mismo San Juan autoriza estas interpretaciones cuando nos dice que no entrará ninguna sociedad, ni ninguno de los que cometen la abominación y la mentira, y porque nos enseña en los versículos anteriores que no habrá guarda sobre la muralla para impedir las agresiones dañinas, pues las puertas no se cerrarán durante el día y traerán a ella el esplendor y la gloria de las naciones. Es claro que en esta ciudad todo estará tranquilo y ordenado por Dios. La tristeza y la envidia serán excluidas para siempre, pues, como explica San Agustín, la tristeza y la envidia proceden de nuestras malas pasiones y de los deseos que nos hacen codiciar los bienes ajenos. Pero en la ciudad de Dios no habrá deseos, ya que todos los deseos que los elegidos hayan sentido alguna vez estarán ya completamente satisfechos. El Cordero los llevará a beber a la fuente de aguas vivas y su sed se apagará totalmente. Además, no habrá bien ajeno que codiciar. En la ciudad santa, los bienes y las riquezas no serán otros que Dios caridad, que se repartirá íntegramente a cada uno de los elegidos, según el grado y la medida de sus méritos. Así, todos, ángeles y hombres, formarán una perfecta unidad en virtud de aquel que es llamado el primogénito de la creación, la cabeza del cuerpo de la Iglesia, el que ha recibido el primado de todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, ut Deus sit omnia in omnibus. Estas son las palabras y las enseñanzas de la fe y de los libros sagrados. Pero la teología deduce y hace brotar de esos mismos textos que hemos citado aplicaciones igualmente ciertas y puntos de vista igualmente luminosos. La teología parte del principio de que, después de la resurrección, los elementos y la naturaleza material estarán adaptados a la naturaleza y a la condición de los cuerpos gloriosos. Por consecuencia, nos basta recordar lo que sabemos sobre los cuerpos gloriosos para que nuestro espíritu pueda llegar a abrirse a nuevos horizontes y hacerse una idea más clara y más precisa de este palacio de la creación renovada, destinado a ser un día nuestra herencia y nuestra casa. La primera propiedad de la que gozarán los cuerpos resucitados de los elegidos será la de la sutileza. Al igual que el Señor resucitado pasó a través de las paredes de la tumba que estaba sellada, del mismo modo que el lunes apareció de súbito ante sus discípulos en una estancia donde las puertas estaban cerradas. Así nuestro cuerpo, que ya no estará compuesto de una sustancia inerte y tosca, sino animado y atravesado en todos los sentidos por el Espíritu, corpus spirituelle, cuerpo
cuerpo espiritual. Se moverá en el espacio como un rayo de sol y ningún obstáculo corporal podrá detenerlo. La segunda propiedad de los cuerpos gloriosos será la de la agilidad. Correrán como las chispas en un cañaveral, tan quame scintillae in arundinetto discorrent. Tendrá la facultad de moverse con la misma rapidez del pensamiento y el cuerpo se trasladará inmediatamente a cualquier parte que quiera el espíritu. Nuestro cuerpo ya no será retenido en la tierra por la fuerza de la gravedad, sino que, libre de toda corrupción y de todo peso, emprenderá libremente su vuelo. Y lo mismo que el Señor se elevó al cielo, así iremos nosotros por los aires a su encuentro y volaremos también sobre las nubes. El orden físico actual nos ofrece ya una imagen, una débil representación de este nuevo estado al que será elevada un día nuestra naturaleza. Elementos imponderables, sin peso ni volumen, tales como la electricidad y el magnetismo, no penetran libremente a través de las sustancias más densas y más opacas. No circulan rápidamente y sin ningún esfuerzo a través de las rocas y de los metales. Así le sucederá a nuestros cuerpos después de la resurrección. La materia ya no podrá ni detenerlos ni limitarlos. La bajeza será absorbida en la gloria, lo sensible en lo espiritual, lo humano en lo divino. Ya no habrá más enfermedad ni más muerte y, por consiguiente, ni más alimento, ni más generación, ni más distinción de sexos. Nuestra carne, ahora frágil, sujeta a 1000 enfermedades, se convertirá en impasible, dotada de una fuerza, de una solidez, de una consistencia que se verá libre para siempre de todo cambio, de toda fatiga y de toda alteración. En fin, los elegidos resucitados poseerán la claridad. Serán rodeados de un esplendor tal que parecerán soles. Tunios tifulgebunt sicut sol in regno patriceorum. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. En verdad, esta claridad será distribuida a los elegidos en diverso grado, según los méritos de cada uno, pues una es la claridad del sol, otra la de la luna y otra la de las estrellas. Las mismas estrellas tampoco tienen todas la misma claridad. Así será en la resurrección de los muertos. Los elegidos que aparecerán rodeados de mayor gloria serán los doctores. Los que alumbraron a los pueblos en la verdadera doctrina brillarán como la luz del firmamento. Los pastores, que los formaron en la justicia, serán como estrellas durante toda la eternidad. La claridad con la que serán adornados los elegidos lanzará sin cesar nuevos reflejos y crecerá a cada instante. Los santos glorificados se comunicarán eternamente los bienes que poseen y reflejarán unos sobre los otros los torrentes de esplendor con que estarán iluminados. La fuente y el foco de esta luz divina será el mismo Dios que, según San Juan, es todo luz y que no tiene ninguna mezcla de imperfección ni de sombra. La visión de Dios, a quien los elegidos contemplarán cara a cara y en su misma esencia, como appartient, similes eierimus, cuneam videbimus eum sicuti est, seremos semejantes a él, pues cuando aparezca lo veremos tal como es. Inundará su alma con sus inefables irradiaciones y éstas a su vez iluminarán el cuerpo que aparecerá circundado de una claridad tan intensa como pueda admitir una naturaleza creada. De toda esta doctrina podemos concluir con certeza que nuestros cuerpos entrarán en un modo de existencia infinitamente diferente de la manera de ser de aquí abajo, que serán ennoblecidos, embellecidos, transfigurados, hasta tal punto que habrá, entre este nuevo estado y el estado presente, una diferencia infinitamente mayor que la que hay entre una roca inerte y los más brillantes rayos de sol, entre el oro más puro y el cieno más grosero y más negro. Por otra parte, está escrito que los cuerpos de los santos serán moldeados y configurados a semejanza del cuerpo resucitado de Jesucristo, configurati corpori claritatis Christi, reformados según el modelo del cuerpo glorioso de Cristo. Jesucristo en la Eucaristía nos ofrece una imagen y una representación de lo que serán un día los cuerpos gloriosos. Sin dejar el cielo, donde se encuentra a la derecha de su Padre, se halla sustancialmente presente en miles de lugares de la tierra. Cada día está todo entero, sin ninguna reducción, sin disminución, en cada partícula de la hostia, en cada gota del cáliz. Este modo de existencia sobrenatural e incomprensible no testimonia que los que están transformados en la nueva vida ya no están sujetos ni dominados por las leyes de la naturaleza física actual y que la materia inerte no constituirá un obstáculo para la bondad y el infinito poder de Dios. Al repasar la vida de los santos, se encuentran también numerosas analogías de este estado al que seremos elevados en la vida futura. Desde que un alma ha emprendido el vuelo hacia Dios, desde que el espíritu de lo alto ha descendido sobre ella, elevándola por encima de la tiranía de los sentidos y la sujeción a los apetitos inferiores, sucede que la carne siente el contragolpe de la vida nueva con que el alma ha sido investida y a menudo experimenta los efectos anticipados de esta libertad gloriosa a la que accederán los hijos de Dios. San Mauro, discípulo de San Benito, caminaba a pie sobre las aguas. Otros, tales como San Francisco Javier y San Alfonso María de Ligorio, fueron librados de las leyes del espacio y se les vio simultáneamente predicando o rezando en una ciudad y asistiendo a un enfermo o auxiliando a unos náufragos en los lugares más alejados. Otras veces, la luz que el Espíritu de Dios ha derramado en las almas de estos santos aparece en su cara, en sus vestidos, en todo su ser y los ilumina, rodeándolos con una aureola de gloria. Así debe ser, pues los que han sembrado en la carne recogerán corrupción, pero los que han sembrado en el Espíritu recogerán la vida eterna del Espíritu. Es una verdad cierta y una certeza de fe que, terminado el juicio, Jesucristo subirá inmediatamente al cielo, escoltado por todos los elegidos. Él señalará a cada uno el lugar que le preparó el día de la ascensión. Vado parare vobis lucum, voy a prepararos un sitio. Los elegidos tendrán por morada el cielo empíreo, que está por encima de todos los astros y de toda la naturaleza corporal y visible. Según lo que está escrito, seremos elevados junto con ellos en las nubes, al encuentro de Cristo en el
aire y así estaremos siempre con el Señor. Se desprende de esto que el resto de la creación, los astros y nuestra tierra quedarán vacíos y despoblados. Si esto debe ser así, ¿por qué la sabiduría divina va a reconstruirlos dentro de un plan nuevo y a adornarlos con todas las maravillas de su esplendor y de su belleza? Santo Tomás nos enseña que el cielo está destinado a servir de estancia y habitación principal a los santos glorificados, pero no estarán allí inmóviles y circunscritos en un espacio determinado. Los elegidos tendrán su trono y, según sus méritos, ocuparán las residencias y los lugares más elevados. Pero Santo Tomás, al fijarse en la palabra lugar, locum, dice que debe entenderse que esta palabra designa más una excelencia de rango, un orden de prioridad, que la altura de un lugar. Si por algún momento Jesucristo tuviera que abandonar el cielo, el lugar en el que él estuviese seguiría siendo el más digno y el más elevado, y los demás lugares serán tanto más honorables cuanto más próximos se hallen del que ocupe Cristo. Los ángeles que gozan de la gloria, ¿no bajan del cielo y vuelven a subir a su voluntad? Hay que concluir que el templo de la inmensidad se abrirá en toda su magnitud y en todo su esplendor a las miradas embelesadas de los elegidos y que, sin abandonar un solo instante a Cristo, podrán trasladarse en un abrir y cerrar de ojos a los confines del universo. Podrán explorar los astros y reaparecer en la tierra, recorrer de nuevo los lugares donde vivieron y oraron y que fueron el escenario de sus trabajos y de sus inmolaciones. Este pensamiento concuerda con los libros sagrados, que nos dicen que las moradas del Padre Celestial son innumerables, que los santos brillarán como estrellas por toda la eternidad y que allí donde esté el cuerpo, es decir, la santa humanidad de Jesucristo, allí también se reunirán las águilas. Aquí, la ciencia está de acuerdo con la fe y nos ayuda a concebir el orden, a entender la magnificencia de este templo que será la morada del hombre renovado. En nuestros días, el genio fecundo y emprendedor del hombre, después de haber explorado la superficie y las sinuosidades más íntimas de la tierra, se ha lanzado hacia los astros y ha dirigido audazmente su palabra al cielo. In coelo posuito sum, provista de los más poderosos instrumentos que el ingenio humano haya construido nunca, la astronomía contemporánea, rasgando el velo de la inmensidad que parecía inaccesible a la inteligencia del hombre, ha establecido un gran puesto de observación y con paciencia, estudio y análisis, ha fijado los confines del cielo estrellado, en el que ha escrutado todas sus profundidades y secretos. Así pues, en la actualidad está constatado que la Tierra en que vivimos no es más que un átomo minúsculo al lado de los miles de millones de mundos que pueblan los espacios del firmamento. No hablo solo de nuestro sistema solar. Todos saben que el Sol, que es el centro y el que nos vivifica con su calor y al mismo tiempo que nos alumbra con sus rayos, está separado de nosotros por una distancia de más de 40 millones de leguas y su luz, que recorre 300.000 kilómetros por segundo, tarda más de 20 minutos en llegar a nuestros ojos. Alrededor del Sol gravitan, no solo nuestra Tierra, sino un gran número de otros astros más extensos y más voluminosos, que describen sobre este mismo centro órbitas más amplias que la que describe la Tierra en su traslación anual. Todos estos astros, cuyos planos ha trazado la ciencia actual y de los que ha llegado a precisar su geografía, no son más que un grano de polvo, un punto insignificante, en comparación con todos estos otros mundos esparcidos en la inmensidad. Estas innumerables estrellas que aparecen inmóviles y que se asemejan a granos de luz diseminados sobre nuestras cabezas por la incalculable distancia entre ellas y nuestra Tierra, son otros tantos soles. Estos soles, a su vez, iluminan y mueven planetas y satélites y arrastran en su curso mundos probablemente más brillantes y con seguridad más extensos que nuestro mundo solar. Si queremos calcular el número de estos mundos que adornan la inmensidad y cuyo conjunto forma lo que se llama el mundo de las constelaciones, debemos recordar que a simple vista se observan poco más o menos 6.800. Pero, a medida que se construyen instrumentos de óptica más perfectos, el número crece de forma prodigiosa. Herschel ha calculado que con ayuda de un telescopio se podrían distinguir más de 20 millones. Durante las noches claras, un observador que fija sus ojos en el firmamento percibe una nebulosa blanca que rodea todo el cielo. Se ha observado, al analizar su imagen, que está formada por una multitud incalculable de estrellas que, a la distancia que están de la Tierra, se confunden y forman entre ellas un camino de luz único y continuo. Al analizar sus luces, se ha podido conocer la estructura de estas esferas y la materia que compone su masa atmosférica. Se ha constatado que estas estrellas fijas son incandescentes, compuestas de los mismos elementos y con unas temperaturas tan elevadas como las del Sol que nos alumbra. Respecto a los planetas, se sabe hoy que tienen, como la Tierra, agua, aire y vapores y se ha llegado a precisar el tipo de clima que tienen. No hay duda de que no están surcados por mares ni continentes como nuestra Tierra, que no tienen llanuras ni montañas que se coronen de nieve en invierno y se deshielen en primavera. Cuántos otros misterios hay en la inmensidad que la flaqueza de nuestro espíritu no llegará jamás a descubrir. Y así es como la ciencia, al avanzar, nos muestra más y más la grandeza divina y nos invita a exclamar con los delirios del profeta: tus obras son admirables, Señor. Los cielos proclaman tu gloria, un día la anuncia al siguiente, una noche la grita a la otra que va a venir. Estos son los dominios del hombre, el templo magnífico destinado a servirle un día de palacio y de morada. Una vez resucitado, glorioso, incorruptible, abarcará de una mirada todos los tesoros que llenan los espacios. Atravesará de un salto estas vastas distancias, con tal rapidez que ni la luz podrá seguirle. La ciencia hostil a nuestras creencias ha querido servirse de estas consideraciones para humillar al hombre y combatir sus esperanzas y sus gloriosos destinos. ¿Cómo admitir, ha dicho, que estas inmensas esferas que la luz riega con profusión y en las que los elementos tienen toda su energía y vitalidad, sean soledades tristes y sin habitantes, mientras que nuestro
nuestro planeta que, comparado con las otras esferas, no es más que una partícula imperceptible. Sirve de estancia a seres vivos capaces de conocer y amar. Estos miles de millones de mundos que flotan por encima de nuestras cabezas no contienen más que seres inertes, que cumplen mecánicamente las leyes de la naturaleza, o almas esclavas de su instinto e incapaces de conocer la mano que les da de comer. En una gota de agua colgada de la punta de una aguja se distinguen, con ayuda del microscopio, millones de seres vivos. Cada grano de polvo que pisamos puede ser que encierre tantos seres orgánicos vivientes como los que hay sobre toda la superficie de la Tierra. Y el Creador, tan pródigo con la vida animal, habrá sembrado la vida intelectual con tacañería. Estos innumerables mundos, encargados de cantar su gloria, no serán más que liras colgadas en el vacío, sin espíritu que las escuche, sin corazón que las sienta y se estremezca con la armonía de sus cantos. Si la razón y la analogía de las cosas existentes nos invitan a concluir que la vida y el pensamiento existen en todos los astros, que es el hombre en medio de todos estos innumerables seres, de estas razas dotadas como el de un alma y un cuerpo y cuya numeración escapa a todos nuestros cálculos y a todas nuestras suposiciones, y cómo admitir que Él es el centro de todas las cosas, que todo ha sido hecho para Él y que el destino final de esta multitud de seres, de una naturaleza sin duda superior a la suya, esté subordinado a las pruebas y vicisitudes del peregrinaje efímero que Él debe realizar aquí abajo. A esta dificultad respondo que la Iglesia no ha definido nada sobre este asunto. Los libros sagrados no fueron escritos para dar pábulo a nuestra curiosidad. En las reflexiones que nos han hecho sobre la creación nos hablan de dos canales de naturalezas inteligentes, los ángeles y los hombres. No se han preocupado de mostrarnos cuál podría ser la naturaleza mineral, el estado de las plantas y de los animales en los otros astros distintos al que habitamos. En esta materia, la Iglesia no ha condenado ningún sistema y el campo está abierto a todas las conjeturas y todas las opiniones. Los antiguos doctores pensaban, bastante generalmente, que las inteligencias superiores estaban dedicadas a la dirección de los astros del cielo. Es bastante racional que los seres capaces de bendecir y alabar a Dios ocupen todos los espacios, de la misma forma que ocupan todos los tiempos. No es, pues, apartarse de la tradición católica el ligar la existencia material de los astros a la existencia de seres inteligentes y libres como nosotros. La misma Iglesia nos da a entender que los astros fueron el teatro de la primera escena del drama providencial, de aquel gran combate entre los espíritus superiores que San Juan nos describe en el Apocalipsis y del que son continuación nuestras luchas terrestres. Dice Isaías que en la parte más luminosa del cielo, por encima de los astros más brillantes, es donde Lucifer intentó erigirse sobre un trono, del que fue arrojado. Y el evangelista dice que Jesucristo se elevó a lo más alto del cielo de los cielos. Pero aunque estos pensamientos no son más que opiniones teológicas, lo que debe considerarse como cierto y como artículo de fe es que todos los astros y todos los soles han sido regenerados por la sangre divina y han participado de la gracia de la redención. La Iglesia lo afirma en uno de sus himnos solemnes: Terra, Pontus, Astra o Clavantur Flumine, la tierra, el mar y los astros se lavan en este río. Desde el comienzo, el cetro del cielo y de la tierra está en las manos del Hijo de Dios. Esta multitud de mundos, cuyo número y dimensión sobrepasan casi toda medida, no son más que la mínima parte de la dote concedida a su humanidad en virtud de su indisoluble unión a la divinidad, pues Dios, su Padre, ha puesto todas las cosas a sus pies, lo ha puesto a su diestra en el cielo, por encima de todo principado y toda potestad, de toda virtud y de toda dominación, de todo lo que tiene un nombre, tanto en el siglo presente como en el venidero. Él es el lazo de unión de todas las cosas visibles e invisibles y todo lo creado no existe sino por Él y en Él. Si me preguntáis ahora por qué, entre las otras esferas incomparablemente mayores y más brillantes, el Creador ha escogido a la más pequeña de las estrellas habitadas para hacerla el lugar de su anonadamiento, el escenario de sus trabajos y de todos los misterios de su encarnación y de nuestra redención, os responderé que el Verbo increado, queriendo manifestar las profundidades y los excesos de su amor con su anonadamiento más allá de toda medida, descendió del seno de su Padre y de las colinas, de su eternidad, como dice la Escritura, y cruzó sin detenerse todos los órdenes y jerarquías intelectuales. Atravesando el cielo empíreo, donde habitan las naturalezas angélicas, no se unió a ninguna de ellas ni fijó su residencia entre ellos. Nusua menim angelos aprendit, pues jamás tomó la naturaleza de los ángeles. Descendiendo a continuación a las regiones más altas del firmamento, en las que brillan los grandes soles, las juzgó demasiado suntuosas y demasiado brillantes. Como está escrito en el Cantar de los Cantares, se lanzó en su bajada de colina en colina, hasta llegar a esta que es la menor, exe venit saliens in montibus. Míralo como viene saltando por los montes. Para fijar sus pasos mortales, para ocultarse, para sufrir, ha elegido, entre todos los astros de la creación, uno de los más pequeños y de los más oscuros, dando cumplimiento ante los mundos y ante los individuos a estas palabras del salmista: ha levantado al desvalido del suelo y al pobre lo ha alzado del polvo y del estiércol. Sin duda, esta preferencia que Cristo ha mostrado por nuestro planeta tan bajo y limitado y la perpetua transustanciación que se consuma en la Eucaristía de la sustancia material en el cuerpo de Dios, no han dado a nuestra tierra la prioridad que injustamente le atribuían los antiguos en el orden físico, sino que tiene una prioridad en el orden moral y en el de la prueba. Es el centro del mundo sobrenatural. Desde ella, dice el apóstol, la virtud se difunde sobre todos los otros mundos y los conserva y diviniza. Reúne en sí todas las perfecciones del universo, comprende en su conjunto la diversidad de las
las existencias creadas. Por su causa los cielos se abajaron. Dios se aproximó a este bajo mundo y, según la bella expresión de San Ambrosio, está vestido con el universo por manto y resplandece entre todas las criaturas. Esto es todo lo que nos es posible decir sobre el estado futuro de los mundos y sobre el lugar de la inmortalidad. Evidentemente, no intento hoy describir la felicidad suprema y esencial de los elegidos, la que llamamos visión beatífica, es decir, la posesión de Dios, tan íntima e inherente a nuestro ser que estaremos unidos a Él como se une el fuego al hierro, ya que le veremos cara a cara y seremos transformados a semejanza de sus divinos esplendores en el hogar de las claridades de su eterna esencia. Esta visión, llamada vida eterna porque comunica al hombre una participación directa e inmediata en la felicidad de Dios, no depende de ningún espacio ni de ningún lugar. Dios es infinito y está presente en todas las partes. El alma del justo es el lugar donde habita con preferencia. Los ángeles, que nos asisten y protegen en esta tierra, ven sin cesar el rostro del Padre Celestial y las almas santas, separadas de su cuerpo, llevan su paraíso a cualquier lugar en que estén situadas. Aunque estuvieran en medio de las tinieblas más espesas del abismo, Dios, que es su dueño y las sacia, no dejaría de inundarlas con sus claridades y los goces con que Él apaga su sed no sufrirían ninguna disminución. Si el hombre fuera puramente espíritu no tendría necesidad, más allá de la vida presente, de un lugar material determinado. Entonces, la tierra y la creación visible no tendrían ya ninguna razón de existir y serían irremisiblemente destruidas. Pero la humanidad está destinada a renacer. De ello se deduce que la materia que le ha servido de vestido está también llamada a ser restaurada y glorificada, a ejemplo de su rejuvenecido huésped. Así, el cuerpo total de la humanidad, junto con la creación visible, van a pasar por la prueba del fuego y saldrán brillantes y purificados. Lo mismo que el metal no se pone en el horno para que sea consumido y destruido, sino para sacarlo refinado, como se saca el oro puro, así el incendio que sufrirá el mundo no lo aniquilará, sino que lo purificará y lo transfigurará en una representación más clara y más pura de la imagen de Dios reflejada en él. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que venía de Dios y descendía del cielo como una esposa preparada para su esposo, y escuché una gran voz que provenía del trono y decía: Esta es la morada de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios morará con ellos y Él será su Dios. No vayáis a creer que porque el mundo haya cesado de girar sobre sí mismo, de recorrer a diario el mismo círculo, como un esclavo atado a un molino, en esta nueva tierra el aire no tendrá frescura, los prados no tendrán verdor, los árboles estarán despojados de sus flores y en las fuentes ya no brotará agua. ¿Cómo podéis imaginar que esta naturaleza que ahora corre, se agita, que fermenta llena de impulso vital, bajo la luz indirecta y parcial de nuestro sol, va a quedarse inerte, estéril y helada bajo la mirada directa de Dios? El mundo nuevo es algo vivo. La Jerusalén celestial es la iglesia eterna, la hija de Dios, la esposa inmaculada del Cordero. El Cordero, el Verbo encarnado, ocupa el centro de su corazón. Él es la vida, el fuego, el agua que nace, la llama inextinguible y siempre ardiente. Los afortunados seres que la habiten marcharán siempre de claridad en claridad, de progreso en progreso, de arrobamiento en arrobamiento. Dios no puede creer, pero la criatura carece siempre. Solo ella se adherirá inmutablemente a su centro mediante un amor inmenso, y esto es lo que se llamará su reposo y su inmovilidad. ¿Qué consecuencias prácticas y morales se pueden deducir de estas enseñanzas para la dirección de nuestra vida y como pauta de nuestras acciones? La primera es esta: que el colmo de la locura humana es apegarse a los bienes perecederos y corruptibles de aquí abajo. ¿Qué diríais de un gran rey, señor de un vasto imperio, que, desdeñando sus tesoros suntuosos y el brillo de su corona, fijara sus miradas y todos sus pensamientos sobre un puñado de arena o un poco de fango y que tuviera pegados a esta vil materia todo su corazón y sus afectos? Se cuenta de un emperador romano que, en lugar de dirigir sus ejércitos de administrar justicia, pasaba tiempo atravesando moscas con una aguja y coleccionándolas en un hilo. Esto mismo le sucede a la mayor parte de los hombres, llamados a poseer un reino que abarca toda la extensión de los firmamentos. Se apasionan, emprenden luchas insentatas y a ultranza por intereses de menor valor que la frágil tela hilada por la araña, que la hierba que se seca o que la vida abyecta y sin valor de un gusano que se arrastra a nuestros pies. La segunda de estas consecuencias es que el sufrimiento en esta vida no es más que un mal relativo. En esta tierra angustias oscuras, magulladuras crueles y sangrantes, separaciones dolorosas e inenarrables. La historia nos ofrece el espectáculo de madres que vieron con sus propios ojos a sus hijos infamados, degradados y entregados a miserables peores que demonios, que torturaban sus cuerpos y procuraban con mil refinamientos matar sus almas. Nos las describe como presas de torturas morales más terribles que los suplicios y la muerte. Un gran poeta dijo: los habitantes de las cabañas y los moradores de los palacios, todos sufren y todos gimen aquí abajo. Se ha visto a las reinas llorar como sencillas mujeres, y es asombrosa la cantidad de lágrimas que contienen los ojos de los reyes. Pero todas estas aflicciones y todos estos sufrimientos no son más que una probeta, un crisol donde la divina bondad pone nuestra naturaleza para que, a semejanza del carbón negro y de poco valor, salga con la forma de un diamante precioso y destellante. Jesús dijo: una mujer cuando va a dar luz está triste, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de su dolor, por la alegría de haber traído a un hombre al mundo. Vosotros también estáis ahora tristes, pero yo os volveré a ver y vuestro corazón se alegrará y nadie os arrebatará vuestro gozo. Lo mismo le sucede a todo el conjunto de la creación. Está con dolores, siembra entre tribulaciones y lágrimas la cosecha venidera, pero pronto o tarde se elevará sobre ella el sol de otro mundo, del que la
fe nos hace entrever la aurora, y todo lo que alberga ahora sepultado y abatido bajo el peso del pecado y de la muerte, todo por lo que suspira dolorosamente bajo la maldición y la corrupción, aparecerá entre luz y alegría, se alzará en la gloria de una felicidad sin límite y sin fin. La tercera consecuencia de nuestra doctrina es que no hay que dejarse turbar por el ruido de nuestras agitaciones sociales ni por las sacudidas en nuestras revoluciones. Todo esto no es más que un preludio. Es el caos que precede a la armonía, el movimiento que busca el reposo, el crepúsculo que se dirige a la aurora. La ciudad de Dios se construye de forma invisible pero segura, en medio de estas grandes sacudidas y de estas convulsiones desgarradoras. Los desastres públicos y las grandes calamidades no son otra cosa que la espada del Señor y la criba de su justicia separando la paja del buen grano. Nuestras guerras, nuestras luchas morales, nuestras discordias civiles aceleran el día de la liberación, el día en el que la ciudad de Dios ya estará acabada y perfecta. Y cuando la tormenta de los siglos haya pasado, se producirá una gran calma y un gran sosiego. Este será el progreso y el crecimiento, la morada eterna de las criaturas libres e inteligentes, la unidad que hará de todos una sola alma en vida y en la luz eterna de Dios. San Agustín, después de su bautismo, se preguntó en qué lugar podría servir a Dios con mayor utilidad y decidió volverse a África con su madre, su hermano y un amigo llamado Evodio. Al llegar a Ostia, descansaban de un largo camino que habían hecho desde Milán y se preparaban para embarcar. Una tarde, San Agustín y su madre, apoyados sobre el alféizar de una ventana que miraba al jardín de la casa, conversaban apaciblemente, olvidados de todo lo pasado y puesta su mirada en el porvenir celestial. En aquel atardecer, la noche estaba calma, el cielo limpio, el aire silencioso y a la luz de la luna y bajo el dulce parpadeo de las estrellas, se percibía el mar a lo lejos extendiendo hasta el horizonte azul plateado de sus olas. Agustín y Mónica se preguntaban qué sería la vida eterna. De un solo salto del espíritu habían traspasado los astros, el cielo y todos los espacios que habitan los cuerpos. Con el mismo impulso, pasando por encima de los ángeles y de las criaturas espirituales, se sintieron transportados junto al trono de la sabiduría eterna y tuvieron una especie de arrebato o visión de aquel por el que todos los seres existen, el que existe siempre, sin ninguna influencia del tiempo. ¿Cuánto tiempo duró este éxtasis? Les pareció rápido y fugitivo como un relámpago, pero estaban fuera del estado en que podían evaluar la duración del tiempo. Vueltos en sí y obligados a escuchar de nuevo el ruido de las voces humanas, Mónica exclamó: por lo que a mí respecta, nada me deleita ya en esta vida. No sé qué hago ni por qué permanezco aquí todavía. Esta escena sigue siendo célebre y popular. Grandes maestros la han inmortalizado en obras maestras de arte. Sus pinturas y representaciones han sido reproducidas miles de veces y han convertido en viva e imperecedera esta sublime página de la vida de Mónica y de Agustín. Al día siguiente, se apoderó de Mónica la enfermedad que le ocasionó la muerte y, en 9 días después del éxtasis que la arrebató y la elevó por encima de los sentidos, se fue a contemplar cara a cara esta belleza soberana, de la que había atisbado su resplandor y su imagen aquí abajo. En esta morada de la vida bienaventurada que se entrevió Santa Mónica, Cristo será verdaderamente Rey, no solo en cuanto Dios, sino en cuanto visible y revestido de nuestra naturaleza humana. Él reinará eternamente sobre la casa de Jacob. La toma de posesión de su reino no será definitiva y la gloria de la que está investido a la diestra de su Padre no será perfecta y consumada hasta que haya terminado de poner a sus enemigos como estrado de sus pies. Entonces todas las cosas le estarán sometidas y él estará sometido a aquel que le sometió todas las criaturas. Hasta entonces, Cristo combate con su iglesia, dedicada a conquistar su reino, ya sea eliminando la impiedad, ya sea atrayendo a los justos hacia sí, con las inefables llamadas de su misericordia. Su reino en el cielo será reconstruido sobre un orden totalmente nuevo y con una forma muy diferente de la que estableció aquí abajo. En esta nueva vida, Jesucristo ya no será representado por una iglesia docente, los elegidos no tendrán necesidad de ser iluminados y asistidos por buenos ángeles, ni de recurrir a los sacramentos para su santificación. Estarán en una pura y perpetua contemplación de la divinidad en la que Cristo, cabeza de la humanidad, llevará con él al seno del Padre a todos sus miembros para someterlos a aquel a quien él mismo está sometido. Et un filius erit subjectus patri, ut sit Deus omnia in omnibus, y entonces el Hijo estará sometido al Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas. Ya no habrá más dominación que la del único Dios que se extenderá a todas las cosas. No habrá más que una sola gloria, la gloria de Dios, convertida en herencia de todos. Al igual que la vida presente estará sometida a diversas sujeciones que necesita para mantenerse, como son la moderación de la temperatura y las condiciones del aire, el vestido y el alimento. Así, dice San Gregorio de Niza, en el reino de Cristo la visión divina suplirá todas estas diversas necesidades. Los elegidos tendrán en él todo lo que es posible amar y desear. Él será su vestido, su comida, su bebida y se adaptará a todas las exigencias de su nueva vida. Dichoso el que puede olvidar un instante las solicitudes presentes, para dirigir su esperanza a esta morada afortunada y elevarse con el pensamiento a las altas esferas de la contemplación y del amor. Pero, Dios mío, qué lejos están estas ideas del pensamiento de la mayor parte de los hombres. ¿Quién será el que se digne conceder un poco de atención a estas pocas cosas que me he esforzado en balbucir? La mayor parte, cegados por las pasiones, devorados por la fiebre de la codicia y del orgullo, están a 1000 leguas de ocuparse de su alma y de su porvenir. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo tendréis el corazón embotado y perdiréis vuestro alimento a la mentira y a la nada? ¿Cuándo dejaréis de recordar a la muerte como un espantajo y de mirarla como el abismo de las tinieblas y de la destrucción? Hoy intentamos comprender que ella no es el obstáculo sino el medio. Ella es la transición y
la Pascua que conduce del reino de las sombras al de las realidades, de la vida transitoria a la vida inmutable e indefectible. Ella es la hermana querida cuya mano aportará un día las nubes y los vanos fantasmas, para introducirnos en el santo de los santos de la certeza y de la felicidad incomparable. En esta exposición hemos podido presentir y entrever lo que sucederá en la región de la gloria. Respecto a hacernos una idea exacta, no tenemos más capacidad que la que tendría alguien que desde su nacimiento hubiera estado viviendo en una caverna subterránea para representarse la luz de un hermoso día. Al describir el reino de Cristo, únicamente he podido hablaros en enigmas y figuras, pero estos enigmas y figuras son el retrato de cosas grandes y verdaderas. El irrefutable y elocuente como comentario de estas palabras del apóstol: ni ojo de hombre vio, ni su oído oyó, ni su corazón presintió jamás lo que Dios prepara a los que le han amado y servido en esta tierra. Aquí se extingue la palabra. Más allá de lo que hemos dicho, la razón es impotente de concebir nada. El hombre ya no puede más que creer, esperar, amar y callar. El que estaba sentado en el trono me dijo: escríbelas, porque estas palabras son seguras y verdaderas. Et dixit mi, ac verba fidelissima sunt et vera. Yo, mi Señor y mi Dios, te he obedecido, he dicho estas cosas, las he escrito, las he predicado. Puedan los que las han escuchado y yo con ello, obtener un día, tras una vida santa y sin pecado, su perfecta realización.